En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga. Es para mí un honor, un privilegio hablarles de la palabra del Señor. Y también quiero felicitarles por su perseverancia y por su deseo de aprender más y más la doctrina del Señor. Estamos hablando sobre la doctrina de la redención. Hemos hablado sobre el significado de la redención, cómo la redención la obró Cristo muriendo por nosotros en la cruz. Y ahora estamos hablando de los beneficios que nosotros, los cristianos, los miembros de la Iglesia de Cristo, recibimos a causa de la redención. Hemos estado hablando que esos beneficios implican la liberación del poder del pecado, que implica también que somos liberados del poder del reino de las tinieblas, que ya no estamos bajo el poder de Satanás, sino bajo el poder de Dios. Por causa de la obra redentora de Cristo, nosotros hemos sido trasladados al reino de luz y de justicia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Se nos ha dado toda autoridad y toda potestad sobre las fuerzas del enemigo. Se nos ha prometido que muy pronto Satanás será aplastado bajo nuestras plantas y que el diablo no nos puede tocar de ninguna manera y que él no puede poseer a ningún cristiano porque nosotros somos la posesión de Dios y el Espíritu habita en nuestro cuerpo, habita en nosotros. Hoy vamos a estudiar, vamos a ver otro beneficio de los innumerables beneficios de la redención. La redención de Cristo nos libra también de la maldición de la ley. Cuando hablamos de la maldición de la ley, estamos hablando del castigo que Dios impone a las personas por quebrantar las leyes morales, éticas, que Dios ha establecido para toda la humanidad y que estableció también para el pueblo de Israel en el monte de Sinaí. Porque las leyes de Dios fueron escritas en tablas de piedra y fueron dadas a Israel por mediación de los ángeles. Pero también esas leyes morales fueron grabadas en el corazón de todo ser humano. Y la conciencia es como un juez que aprueba cuando nosotros hacemos las cosas de la ley que ha sido escrita en nuestros corazones y desaprueba también cuando las quebrantamos. Así que cuando se habla de la maldición de la ley, se está diciendo que Dios ha establecido, ha sancionado castigos por quebrantar las leyes que Dios ha establecido. Hay un resumen de todas las leyes morales de Dios en lo que nosotros llamamos los 10 mandamientos o decálogo. Bueno, entonces la Biblia declara en Gálatas capítulo 3, versículo 13, que los cristianos, principalmente aquellos que estaban bajo la ley de Israel, y Pablo dice, Cristo nos rescató de la maldición de la ley, al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Entonces Pablo está diciendo que a los cristianos que tenían la tendencia de volver a la ley, porque habían un grupo de personas llamadas judaizantes que trastornaban la fe de los cristianos y que les decían que había que circuncidarse y que había que guardar la ley, los ritos y las tradiciones judías. Entonces Pablo dijo que no era así, que de ninguna manera podíamos volver a la
volvían los cristianos a volver a la esclavitud de la ley y no podíamos ciertamente, o no podían los cristianos de aquel entonces a estar bajo maldición. Todo lo contrario, Cristo es el fin de la ley y Cristo nos libró de la maldición de la ley, dice Pablo. Porque escrito está, maldito es la persona colgada de un madero. Cristo fue colgado de los pies y de las manos en un madero, en un patíbulo que los romanos utilizaban para castigar a los delincuentes sediciosos, y Cristo murió esa muerte oprobiosa, pero Cristo llevó la maldición de la ley. La maldición de la ley era la muerte. Hay más o menos 3 áreas en que la maldición de la ley se manifestaba sobre los seres humanos. Por ejemplo, la maldición de la ley incluía la enfermedad, porque el Señor dijo que si el pueblo no obedecía, entonces el Señor iba a enviar sobre ellos las enfermedades que envió sobre los egipcios. Pero que si obedecían la ley, entonces el Señor los mantendría con buena salud. Así que uno de los castigos que Dios inflige a su pueblo cuando su pueblo desobedece y persiste en desobedecer es la enfermedad. Aún en el Nuevo Testamento hay casos en que se ve que, por ejemplo, los corintios que no discernían las relaciones de amor y de dignidad y de perdón que tenía que existir en el cuerpo de Cristo, que era la iglesia, ellos estaban muy enfermos, otros debilitados y otros habían muerto ya. Bien, entonces esa es una de las maldiciones de la ley. La otra maldición de la ley que Dios habló al pueblo de Israel es que ellos iban a caer en pobreza si no obedecían los mandatos, los estatutos, las leyes y los principios que el Señor les había enseñado. Entonces, esa era. Él les decía más bien que si obedecían, ellos no iban a pedir prestado, sino a prestar, que ellos no iban a hacer cola, sino que cabeza, y que ellos no iban a estar abajo, sino encima. Todas estas expresiones, lo que está diciendo el Señor es que Israel sería un pueblo privilegiado, bendecido y disfrutaría de toda la paternidad de Jehová o de Dios, de todas las bendiciones de Dios, y Dios cumpliría todas sus promesas sobre ellos, las promesas establecidas en el pacto de la ley. Y otra de las maldiciones era la muerte misma, ¿verdad? La muerte misma. Así que habían 3 maldiciones por quebrantar la ley, que era la enfermedad, la pobreza y la muerte. Y Cristo nos libera de esas maldiciones, de esos castigos, tomando esa maldición sobre sí mismo, diciendo Pablo en Gálatas que el Señor, que estaba escrito que maldito todo aquel que es colgado de un madero. Se está refiriendo que en el Antiguo Testamento las personas que eran colgadas de un madero casi siempre eran los ahorcados, pero en el caso de Cristo fue colgado en un madero, traspasado sus manos y sus pies. Entonces hay una metáfora, hay una ilustración en el libro de Romanos capítulo 7 del verso 1 al 6, donde Pablo está hablando que ya no estamos bajo la ley, que hemos sido liberados de la ley. Eso no significa que no debemos de vivir de acuerdo a los principios morales de la ley. Pablo dice, para enseñarnos que ya no estamos bajo la ley, sino bajo una dispensación llamada gracia. Entonces él habla de que cuando un hombre y una mujer se casan, están unidos. Y que si el hombre o la mujer se separan y luego se casan, cometen adulterio.
porque lo único que puede anular el pacto matrimonial es la muerte. Dice, hasta que la muerte los separe, se suele decir en las ceremonias nupciales. Entonces, Pablo habla que dice que si una mujer se casa con otro hombre estando su marido en vida, entonces se le llama a esta mujer adúltera. Pero si su marido muere, entonces ella es libre de la ley de su marido y puede casarse con otra persona y así no peca. Entonces, esta analogía del apóstol Pablo la aplica a los cristianos que hemos sido liberados de la ley. Entonces dice que la ley era como un marido exigente, porque la ley exigía perfección moral y exigía también obediencia perfecta. Pero la ley era como un marido exigente y nosotros éramos como la esposa. Y la ley exige obediencia al ser humano. Pero la ley no da la capacidad al ser humano para obedecer. Y el ser humano no puede obedecer porque él no tiene una naturaleza perfecta. Tenemos una naturaleza imperfecta, caída, pecaminosa. Entonces la ley nos exigía obedecer los principios divinos, pero no nos daba la capacidad, la potestad, el poder de obedecer esos principios. Entonces el Señor tenía que liberarnos de la ley. ¿Y cómo lo hizo? Pues bien, a causa de su muerte vicaria o sustitutoria, nosotros nos identificamos con Cristo en su muerte. Cada persona que acepta a Cristo, que cree en Cristo como su Señor y su Salvador, se identifica con Cristo en su muerte. Y luego en la muerte de Cristo se realizan varios juicios. El juicio del viejo hombre, el juicio de la naturaleza pecaminosa, el juicio de nuestros pecados. Entonces, la ley nos condena y la sentencia de la ley tiene que cumplirse. Como Cristo nos representa a nosotros, la ley solamente sanciona y castiga a los culpables, a los que han quebrantado la ley. Cristo no la quebrantó. Así que la ley no ve a Cristo en la cruz, sino que nos ve a nosotros que estamos representados en la persona de Cristo, porque Cristo tomó nuestro lugar. Entonces, la ley ejecuta su sentencia. La paga del pecado es muerte y la ley nos mata en nuestro sustituto, que es Jesús, que está tomando el lugar que a nosotros nos corresponde allí en la cruz. La ley no condena al inocente ni ejecuta ningún castigo sobre el inocente. La ley ejecuta al culpable, juzga al culpable, mata al culpable. Así que la ley nos mató en el cuerpo de Cristo, nos mató en Cristo. Ahí morimos. Entonces la ley ya nos mató, ya no existimos para la ley. Cuando se cumple una sentencia muerta en ciertos países de este mundo que tienen la pena capital, entonces ejecutan, ya sea por fusilamiento, por silla eléctrica o por inyecciones letales. Después de la ejecución de la sentencia hay un grupo de jueces o un juez que tiene que levantar un acta declarando que la persona en verdad está muerta, que la persona ha recibido la ejecución y que la persona ya no pertenece a este mundo, ha pasado no a mejor vida, sino a peor vida, sino ha recibido a Cristo. Entonces,
hay un acta que declara que está la persona muerta, que la sentencia de la ley fue vindicada y ejecutada. Eso se hace en todos los países donde hay pena de muerte. Lo mismo sucede en la cruz. La ley, para la ley ya usted y yo ya no existimos, porque la ley nos mató en Cristo. Fuimos sepultados con Cristo, resucitamos con Cristo para andar en novedad de vida. Somos una nueva creación. No somos la vieja creación mejorada. Somos ciertamente nuevas criaturas en Cristo, una nueva creación. Esta nueva creación que es la iglesia, esta nueva creación que somos nosotros, no está bajo la ley, está bajo la gracia. Dios puso la nueva creación, la nueva criatura, bajo la gracia. Para la ley ya no existimos. La ley nos ejecutó, la ley nos mató y la ley nos sepultó. La sentencia y el acta de defunción de la ley ya fue escrita. Ya no existimos para la ley. Dios nos colocó a nosotros, que somos una nueva creación espiritual en Cristo, bajo la gracia. Por lo tanto, el poder del pecado ya no nos alcanza, porque bajo la gracia tenemos los recursos suficientes para vencer el pecado. Dice Pablo que nos consideremos muertos al pecado, muertos a la ley, muertos a la naturaleza pecaminosa, que asumamos nuestra nueva identidad de criaturas, nuevas criaturas en Dios, y estamos ya no bajo condenación de la ley, porque para la ley ya no existimos, la ley ya nos ejecutó y nos mató, y Dios hizo de nosotros una nueva creación, y estamos bajo la gracia, guiados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces es así como somos liberados del poder de la maldición de la ley, del castigo de la ley. Y bajo la gracia nosotros somos guiados por el principio de vida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha venido para enseñarnos, para guiarnos, para que tengamos poder sobre la carne, poder sobre el pecado, y somos libres, porque el Espíritu Santo produce en nosotros un fruto espiritual: amor, gozo, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, fidelidad, dominio propio. Y contra estas cosas no hay ley, no hay ninguna ley, y nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y eso implica que nosotros podemos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios les guarde, Dios les bendiga. La próxima semana estaré con ustedes continuando este tema y abordando un nuevo tema. Dios les guarde. Y Dios despierte en usted hambre y sed de su palabra. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Sirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.